Hola a todos, soy Josón Tiveros y esto es Yonko Creative, tu canal de fotografía y vídeo. En este curso básico de Photoshop está dirigido a todas las personas que en algún momento han querido aprender sobre Photoshop de forma fácil y sencilla. En mis vídeos os voy a dar las claves de cómo utilizar estas herramientas de una forma sencilla e intuitiva. Para ello es importante que empecemos desde cero, desde lo más básico. Iremos viendo todas las herramientas de este programa y al final podrás crear tus propios proyectos. Podréis dejar vuestros comentarios o si tenéis alguna pregunta estaré encantado de contestarlos. Además, es importante aprender, pero también es importante que nos divertamos. Y si os ha gustado el vídeo os recomiendo suscribiros, darle a like y activar la campanita para cuando suba nuevos vídeos os lleguen las notificaciones. Y dicho todo esto, comencemos. Comencemos con lo que es la página de inicio y la interfaz de Photoshop. Eso sí, después de la intro. Vale, pues ya estamos aquí en el PC. Vamos a abrir Photoshop, dejamos que cargue. Ok, ya estamos en la página de inicio de Photoshop y vamos a explicar un poquito esta pantalla, lo cual es una pantalla que realmente mucha gente no le da importancia, pero bueno, yo creo que es interesante pues ver un poco cómo está distribuida. Lo más importante para nosotros sería recientes. Recientes son todas las imágenes que hemos ido abriendo en nuestro proyecto de Photoshop. En el momento que alguno de vosotros hayáis instalado o acabáis de instalar Photoshop, no os saldrá ninguna imagen hasta que hagáis alguna imagen en Photoshop. Estas imágenes las podemos ver de dos formas. Las podemos ver en forma de imagen, como se está viendo ahora, o si nos vamos aquí al lado derecho, en forma de detalle. En la forma de detalle podemos ver que está por nombre, cuánto tiempo hace que se ha abierto, el tamaño de la imagen y el formato que tiene esa imagen. En este caso JPG, pero bueno, aquí si hubiéramos abierto una imagen en PNG o TIFF o RAW, pues también nos saldría el tipo de archivo que sería esa imagen. Vamos a dejar en imagen y después vamos a explicar pues cómo abrir una imagen en nuestra interfaz a partir de la página de inicio. La primera sería en el lado izquierdo el botón abrir, le damos a abrir, buscaríamos la carpeta donde queremos seleccionar la imagen que vamos a abrir en nuestra interfaz, le daríamos clic sobre ella y abrir o doble clic en la imagen y abriríamos. No lo vamos a abrir ahora, vamos a ir explicando lo que es la página de inicio. Cancelamos. La segunda forma de abrir una imagen sería ir archivo, abrir y si os fijáis vamos a la misma página a nuestro ordenador donde tenemos las imágenes que vamos a abrir. Exactamente igual, le daríamos a abrir sobre la imagen y se abrirá en la interfaz también de Photoshop. Otra forma de abrir una imagen sería teniendo una carpeta minimizada, tenemos una de las imágenes, la arrastramos donde tenemos las imágenes de la pantalla de inicio, la soltamos y Photoshop nos dirá si la queremos abrir en nuestro programa. Vamos a cancelar. Estas son las tres formas de abrir una imagen desde la página de inicio. La otra sería darle doble clic sobre una de las imágenes que ya tenemos o hemos utilizado en otro proyecto. También podemos crear un documento. Para crear un documento podemos ir a crear nuevo y nos sale la pantalla de crear documento nuevo. Esta pantalla no la vamos a ver ahora, la veremos en el siguiente vídeo, en uno de los siguientes vídeos. Vamos a cerrar, ¿vale? Pero que sepáis que desde aquí podemos crear un documento. También podemos ir a archivo y nuevo. Si vamos y le damos a nuevo, vemos que nos vamos a la misma pantalla de crear un documento. Cerramos. Y esto sería lo más importante de la página de inicio. Además tenemos Photos Lightroom, ¿vale? Que en este caso ya os lo pone, ¿vale? Es para ver las fotografías que tenemos en el Lightroom, que no es el caso, y por ahora lo vamos a dejar. Y después Inicio, que es donde se ve la pantalla de inicio. Una actualización que tiene las versiones 19 y 20 de Photoshop es el botón PS. El botón PS es sencillamente que podemos pasar dándole un clic a la pantalla de interfaz de Photoshop o dándole a la casita, volvemos a la pantalla de inicio. Y esto sería todo lo que es la página de inicio. Vamos a irnos a la página de interfaz de Photoshop y empezaremos a trabajar con ella. Explicaremos lo que es la interfaz de Photoshop, que veamos dónde está cada herramienta y cómo poderlas utilizar. Para ello, quien tenga el botón de PS de Photoshop le da y nos vamos a la página de inicio. Quien no lo tenga, volvemos atrás, ¿vale? Directamente con una de las opciones de abrir, en este caso vamos a hacer abrir, vamos a coger una imagen, le damos dos clics
Decimos OK y automáticamente nos venimos a la interfaz de Photoshop. Vale, estamos en la interfaz de Photoshop y vamos a explicar un poco los menús, las herramientas y cómo crear un espacio de trabajo. Si nos vamos a la parte superior, vemos que hay unos menús y si desplegamos ese menú, pues va acorde con las herramientas que tiene cada menú. Selección, pues herramientas de selección, textos, herramientas de texto, filtros y ventanas. Ventanas lo veremos ahora para crear nuestro espacio de trabajo. Explicar también, en el lado izquierdo tenemos las herramientas y vamos pasando el ratón por cada una de ellas. Nos va explicando un poquito un vídeo de lo que hace la herramienta que tenemos seleccionada. Si nos metemos también en las herramientas que tienen una pequeña flecha, damos clic, veremos que dentro tenemos herramientas también que están en el mismo grupo de esas herramientas y son de la misma familia. Si nos fijamos, tenemos en todas las herramientas una letra, en este caso la L, que es un atajo rápido para ir directamente a esta herramienta. Iremos aprendiendo también atajos rápidos. La parte más importante, además de que cada herramienta tiene su menú, si nos fijamos aquí va cambiando este menú, en cada herramienta que nos metemos, que iremos viendo en cada menú, en cada herramienta para qué sirve el menú que tiene. Por ahora vamos a dejarle la herramienta mover, que es el primero que hay, y vamos a centrarnos un poquito aquí en el lado derecho de la pantalla, donde vamos a crear nuestro espacio de trabajo. Si nos fijamos ahora mismo, tenemos capas, canales y trazos. Para ello, esta pantalla o esta ventana la hemos sacado viniéndonos aquí a ventana y teniendo marcado capas, y si os fijáis tenemos marcado color, que son color aquí y capas. Para crear un espacio de trabajo, sencillamente sacamos las ventanas que necesitamos para hacer nuestros proyectos. Yo para mi espacio de trabajo lo que más utilizo es, por ejemplo, ajustes, nos sale aquí y lo voy a poner entre medio de la paleta de color y las capas. Lo suelto y si os fijáis, donde se ha puesto el azul es donde se va a instalar nuestra ventana. Por ejemplo, otra ventana que me interesa mucho es información. Vamos aquí, información. La sacamos aquí y también nos la llevamos. La vamos a poner justo al lado de ajustes. Fijaros que se nos pone en color azul donde vamos a dejarla. La soltamos y ya la tenemos. Tenemos ajustes, información. Por ejemplo, yo que utilizo mucho pinceles y para cosas de retoque, vamos a sacar la de pinceles que está aquí abajo y la vamos a poner, en este caso esta la voy a poner aquí. Fijaros que se pone azul. La soltamos y también la tenemos aquí. Si queremos desplegarla, hacemos un clic sobre ella y con las dos flechitas lo volvemos a ocultar. Vamos a sacar también la de ajustes de pincel, porque utilizamos muchos pinceles y además vamos a utilizar los ajustes de pincel. La vamos a poner aquí igual. Si la queremos abrir, la desplegamos. Después ya en otros vídeos explicaremos cómo funciona todo esto. Y ahora mismo la guardamos. Bueno, este sería mi espacio de trabajo. Esto es lo que más utilizo. Y por ahora creo que para explicaros los vídeos que vamos a ir haciendo por ahora, creo que sería una cosa esencial. ¿Qué hacemos ahora para grabar nuestro espacio de trabajo y tenerlo siempre para poder trabajar con él? Sencillamente, en la parte superior derecha nos vamos aquí. Vosotros tendréis, como yo ahora mismo, activado aspectos esenciales. ¿Vale? Vamos a crear un nuevo espacio de trabajo. Vamos aquí, nos sale una pantallita, el nombre que vosotros queréis poner. Yo en este caso voy a poner Jonquo, que es mi canal. Vale, antes de darle al OK o guardar, vamos a activar métodos abreviados de teclado, menús y la barra de herramienta la vamos a dejar desactivada. Al menos yo no me interesa. Es para que salga siempre la misma barra, yo muchas veces la cambio. Y le daremos guardar. Si vamos otra vez y abrimos la pestañita, vemos que ya hemos creado nuestro espacio de trabajo, Jonquo. ¿Qué pasaría si perdemos información de nuestro espacio de trabajo? Para borrar una ventana, sencillamente la arrastramos al centro de la pantalla y le damos a la cruz. De esa forma la eliminamos. Vamos a eliminar las tres que hemos puesto, información también y ajustes. Imaginaros que un día pues os encontráis que el espacio de trabajo ha desaparecido. Os vais a Jonquo, le decís Jonquo y fijaros que no aparece. ¿Cómo se restaura Jonquo? En este caso mi canal.
para tenerlo otra vez. Sencillamente, en vez de darle a Yonko, nos vamos aquí y le decidimos restaurar Yonko. Y de esta forma vuelve a venir pues, los pinceles, la información y los ajustes. De esta forma sería la forma de tener nuestro espacio de trabajo siempre. No lo perdemos nunca, y si lo perdemos ya hemos visto cómo restaurarlo. Además, si nos fijamos en la parte de aquí abajo, vemos que hay una serie de iconos también. Si nos vamos a la primera pantalla, vemos que es añadir una máscara de capa, crear una nueva capa de relleno de ajuste, crear un grupo nuevo, crear una capa nueva o eliminar la capa. Bueno, pues hasta aquí sería todo y espero que os haya gustado el vídeo. Espero que también os suscribáis, le deis a la campanita y al like, así poder compartir todos los vídeos con vosotros y poder subir más vídeos como este, de este curso básico de Photoshop. Si os ha gustado, dejad vuestros comentarios y estaré encantado de contestarlos. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!